El manuscrito no tenía fecha. Eso fue lo primero que notó el investigador cuando lo desenvolvió del paño de lino ennegrecido. Estaba en una sala olvidada del Archivo Histórico de Viena, rodeado de documentos que nadie había tocado en décadas. Pero este era diferente. La caligrafía temblaba. Las páginas crujían como si protestaran por ser leídas. Más tarde, diría que el texto no pudo haber sido escrito por un ser humano en condiciones normales. No lo decía con dramatismo, lo decía con miedo. Para entender por qué, hay que retroceder a lo que contenía el manuscrito. Describía un castigo psicológico aplicado en un monasterio aislado de Europa Central, posiblemente siglos antes de que existieran las instituciones psiquiátricas modernas. No había violencia física, no había heridas visibles, solo mente, solo percepción. Y, según la última página, solo silencio. El investigador confesó desde el primer día que el texto lo hacía sentir observado. Sus colegas se rieron. Dejaron de reírse cuando admitió que no podía dormir porque escuchaba pasos que no existían. Lo curioso es que el manuscrito describía exactamente ese síntoma, como el primer efecto del castigo. Un detalle que él no podía haber leído aún. Solo había revisado la introducción cuando lo mencionó. Esto se volvió más extraño cuando dejó de asistir al archivo por varios días. Regresó pálido, temblando, asegurando que el manuscrito contenía un mensaje oculto que solo se revelaba si se lo leía en voz baja, al amanecer. Afirmaba haber escuchado un murmullo que le pedía continuar, como si el texto se completara a sí mismo cada vez que lo pronunciaba. Según los estudios paleográficos posteriores, el manuscrito fue escrito por una sola mano, una mano obsesiva. Cada página tenía notas al margen, correcciones apresuradas, tachaduras hechas con tanta fuerza que el papel casi se rompía. Pero lo más inquietante estaba al final. El texto no estaba terminado, o eso parecía. Cuando lo analizaron bajo luz rasante, descubrieron que las últimas páginas contenían texto borrado. Las palabras habían sido eliminadas con cuchilla, no con tinta, como si el autor quisiera asegurarse de que nadie pudiera leer lo que alguna vez estuvo allí. Pero dejaron suficientes fragmentos para reconstruir parte del castigo. El primer paso era simple. Aislamiento sensorial moderado. La víctima pasaba días en silencio, copiando textos religiosos repetitivos. El propósito no era quebrar su espíritu, era crear una rutina de pensamiento, una repetición que debilitara la frontera entre lectura y percepción. El segundo paso era más perturbador. Se introducían frases ambiguas en los textos, frases que no pertenecían al contenido original, mensajes que inducían duda, nombres propios que la víctima conocía. Esto hacía que comenzara a preguntarse si estaba leyendo un texto o una memoria. Pero el tercer paso era el peor. Nadie entiende qué significa esto. Algunos creen que se refería a un espejo, otros a una técnica de reescritura perdida. Lo único claro es que quienes completaban este paso comenzaban a escuchar pasos detrás de ellos, pasos que coincidían con la cadencia del trazo de su propia mano. Aquí es donde el investigador vienés empezó a perder contacto con la realidad. Aseguraba que cada vez que copiaba parte del manuscrito, escuchaba pisadas lentas acercándose. Nadie más las oyó, pero él insistía en que eran reales,
que coincidían exactamente con la descripción del castigo. Cuando sus colegas intentaron examinar el documento, él se negó. Dijo que no podía permitir que alguien más activara el proceso. Fue entonces cuando notaron que ya no dormía, que tenía la mirada fija, que repetía fragmentos del texto en voz baja sin darse cuenta. Según el manuscrito, el castigo alcanzaba su punto máximo cuando la víctima empezaba a sentir que había alguien más en la habitación, alguien que no podía ver, alguien que caminaba solo cuando la víctima escribía, un acompañante silencioso, un guardián que no existía, o que no debería existir. La última fase del castigo consistía en escribir una frase final que definía el cierre del proceso. Pero esa frase no estaba en el manuscrito. El autor original la borró completamente. Solo dejó una advertencia escrita al margen con letra temblorosa. Quien escriba la frase equivocada no será acompañado por pasos, sino por sombras. Cuando el investigador llegó a esa parte, desapareció del archivo durante casi una semana. Al regresar, dijo que había terminado el proceso, que había encontrado la frase y que ahora entendía por qué el autor del manuscrito la había eliminado. Solo dijo una cosa más. No debería haberlo leído. Después de esa declaración, renunció al archivo. No volvió a investigar documentos históricos. Un colega, intrigado, trató de revisar el manuscrito, pero ya no estaba en el depósito. El investigador lo había retirado formalmente, dejando constancia de que sería devuelto en un mes. Nunca lo devolvió. Cuando visitaron su casa para recuperarlo, encontraron todas las habitaciones en orden. No había señales de desaparición repentina, pero había una mesa con papeles escritos apresuradamente, como si hubiese copiado algo durante horas. En el suelo había marcas de pasos, marcas reales, impresas en polvo. El manuscrito nunca apareció. Pero en medio de los papeles había un fragmento con una sola línea, escrita en tinta negra. Si lo lees, continúa. Muchos creen que el manuscrito es un fraude, una elaborada broma académica. Otros creen que contiene una técnica de sugestión más avanzada de lo que los historiadores están dispuestos a aceptar. Y hay quienes piensan que nunca existió, que todo fue una interpretación exagerada de un investigador que trabajó demasiadas horas en una sala polvorienta. Sin embargo, hay algo que sigue inquietando a quienes visitan su antigua casa. Los pasos, no los que él escuchó, sino los que quedaron marcados en el piso, porque las huellas no pertenecían a un solo par de pies. Había dos, uno frente al escritorio, otro detrás. El castigo psicológico imposible, tal como decía el manuscrito, nunca necesitó violencia, solo necesitaba que la realidad sonara como un texto y que alguien, en algún lugar, siguiera copiándolo. La víctima debía transcribir un texto desconocido que, según el manuscrito, solo podía leerse de espaldas.